El viernes, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer los resultados de la recaudación durante el año pasado. Y hoy la presidenta los retoma y les hace un reconocimiento que yo creo que te debe tener demasiado contento, mi querido Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT, porque dice que lo están haciendo muy bien ustedes. Muchas gracias, David. Muy bien. No, pues a la presidenta que habla bien de ustedes. Muchas gracias. Pues habla bien, yo diría primero que nada de las mexicanas y los mexicanos, David, porque los resultados que bien comentas dimos a conocer el viernes y hoy retoma nuestra presidenta, pues son el resultado de toda la gente que contribuye en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones, de sus impuestos. Y por parte del SAT pues nos toca brindar la mejor atención a cada una de esas mexicanas y de esos mexicanos a quien, como siempre, les agradecemos que contribuyan por el bienestar de México. Gary, ¿tú qué destacarías que es lo fundamental en este crecimiento? Y corrígeme si me equivoco, el 4.8 en términos reales de la recaudación, es decir, quitándole la inflación que andará por ahí del 4%, es un crecimiento verdaderamente monumental. Así es, David, los datos son correctos, un crecimiento de 4.8% real, el crecimiento real más grande de los últimos 6 años, David, casi 500,000 millones de pesos en términos nominales, que serían el segundo crecimiento en términos nominales más grande de los últimos 6 años. ¿Y a qué lo atribuimos desde el SAT? Primero, pues que se logró poner piso parejo durante la pasada administración con algunos contribuyentes que no venían cumpliendo de la manera correcta, y después, una vez que se logró poner ese piso parejo y que se ha mejorado la cultura contributiva de todas las mexicanas y todos los mexicanos, pues nos hemos esforzado mucho en mejorar nuestra capacidad de brindar el mejor servicio a los contribuyentes, que haya citas, que haya oficinas, que si hay que llevar una unidad móvil a algún lugar lejano la llevamos, que el trato sea de calidad, que sea de mucha calidez, que sepamos orientar a los contribuyentes, y yo creo que esas dos premisas pues hacen que podamos ver estos resultados, David. Yo recuerdo que cuando la presidenta era candidata, ella decía que no se necesitaba una reforma fiscal. A principio de su gestión hubo legisladores incluso de Morena que decían que se iba a requerir una reforma fiscal, y fue la discusión de muchos de los analistas, y queda claro que no se necesita una reforma fiscal, ¿no? No se necesita, no se ha necesitado, y pues los números ahí sí son muy fríos. Reformas fiscales en anteriores gobiernos no daban estos incrementos en la recaudación. Entonces, no daban como un punto del PIB, y ustedes están dando que como... ¿Cuánto están dando? Pues 1.5 en esa comparativa. Sí, entonces, o sea, han hecho como una reforma fiscal, pero... Porque además estos aumentos eran de una sola vez y luego se iba muriendo el impacto. Exacto, las reformas fiscales pues que se llegaron a hacer anteriormente tienen un impacto obviamente de un año a otro, y ahí se vuelve a estancar, digamos, la recaudación. Aquí vemos un crecimiento sostenido, insisto, David, con mucho agradecimiento a todos los mexicanos, y pues nos toca a nosotros estar a la altura de esta transformación y de exigirnos pues el estándar más alto en la prestación de los servicios que estamos obligados como servidores públicos. Creo, Gary, y la presidenta ya adelantaba, o más bien reiteraba lo que ha sido su plan para este año. ¿Por qué no le recuerdas un poco al auditorio, le compartes cuál es el plan del SAT para seguir manteniendo este crecimiento en la recaudación? Mira, el plan del SAT en el 2026 es justamente aprovechar esta coyuntura en la cultura contributiva y enfocar todas nuestras baterías en temas de auditoría, digamos, en temas de facultades de comprobación contra los factureros y los nomineros que hacen daño a los ingresos del gobierno.
el resto de nuestras baterías, de nuestras atribuciones. Perdóname que te interrumpa. ¿Por qué no le explicas un poco al auditorio quiénes son los factureros y quiénes son los nomineros? Porque yo creo que a veces se nos pierde en el argot técnico quiénes son quiénes. Mira, en términos muy simples, un facturero pues es aquel que está emitiendo facturas falsas o comprobantes fiscales que no amparan ninguna prestación de un servicio. Simplemente es el documento que trae un número y no ampara la prestación de ningún servicio. Obviamente no hay flujo de efectivo en esa operación, entonces simplemente es un documento falso de alguien que no tiene la capacidad de prestar un servicio para que otro contribuyente o otro no contribuyente pues deduzca ese gasto de su impuesto sobre la renta y del pago del IVA, del impuesto al valor agregado. Y el nominero pues es una especie de facturero, pero que lo hace a través de la retención de salarios de supuestos empleados o empleados que no en realidad no existen, y se empiezan a comer ese impuesto sobre la renta que supuestamente prestan servicios de empleados a otras compañías que en realidad son compañías de papel. Entonces ese va a ser el foco de atención para el SAT este año. Sí, exactamente, aprovechar justamente que ya prácticamente la mayoría de las mexicanas y mexicanos contribuimos de forma honesta, comprometida y responsable con nuestros impuestos, y entonces podemos enfocarnos en estos pocos que quedan con este tipo de prácticas que son hasta delito, David. Sí, claro. Oye, muy rápidamente déjame preguntarte de dos explicaciones que tuvieron que salir a dar en la semana pasada sobre cosas que evidentemente suenan absurdas, pero que le causan preocupación a ciertos sectores de la población, como es que le iban a cobrar impuestos a las tandas o como que estaban cancelando cuentas así porque al SAT le parecía. ¿Por qué no le platicas un poco al auditorio de esto? Con mucho gusto, David. Pues sí, primero decirle al auditorio que no se presten a este tipo de información que tú lo decías muy bien. Además de ser falsa, pues es absurda. De ninguna manera el SAT nunca le ha hecho fiscalizar pues estos ahorros o formas de ahorrar que hace la gente, como son las tandas, que muchas de las mexicanas y mexicanos pues hemos tenido en algún momento o han tenido. Y son parte de la cultura popular. Es parte de la cultura no son popular. Un instrumento financiero como por ahí hay quienes quieren decir. Es que es un instrumento financiero, no lo es. Es una tradición cultural, digamos, ¿no? Es una tradición cultural que no se fiscaliza por ninguna razón en el SAT. Y recordemos que el ahorro, cuando es simplemente ahorro en términos fiscales, y lo ahorras pues, de tu salario, por decir algo, pues ya pagó impuestos, solo lo estás ahorrando. Entonces no hay ninguna razón, ningún programa de fiscalización a tandas. Y el tema de cuentas que por ahí, pues quién sabe quién empezó ahí a tratar de difundir miedo en la población, pero afortunadamente los mexicanos ya están muy informados, pero no vale más bien la pena pues mencionar que de ninguna manera hay nuevas atribuciones para congelar cuentas de forma masiva por parte del SAT, ni mucho menos, y no ha habido ningún cambio en la legislación, ningún cambio en los procesos de auditoría, y por ninguna razón estaremos ni fiscalizando tandas, ni congelando o cancelando cuentas de forma masiva desde el SAT. Querido Gary, pues a través tuyo, una felicitación a todos los trabajadores del SAT, que yo creo que es una de esas instancias del gobierno federal que lo están haciendo bien, muy bien. Muchísimas gracias, David, porque también es lo más importante para mí que puedo platicar contigo, darle el reconocimiento a cada uno de los trabajadores del SAT por el esfuerzo y dedicación que ponen todos los días en su trabajo. Lo hacen verdaderamente bien. Te mando un abrazo, Gary, que te vaya muy bien. Muchas gracias, abrazo, David, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio.